Tenemos una mini sesión flash, 20 minutos, les prometo, mientras organizamos todo en el cóctel para que cuando ustedes salgan ya estemos con todo preparado. Los invito por favor a pasar a Víctor Pavón, presidente ejecutivo de Oxford Competition Economics, y a María Elena Estavillo, directora general de Centro I para la Sociedad del Futuro y socia directora de AECUM, y a Ramiro Tobar Landa, profesor numerario del Instituto Tecnológico Autónomo de México y consultor especialista en regulación económica. Adelante, por favor. Un aplauso. Muchas gracias. El escenario es tuyo, Sonia. Disculpa. Bueno, buenas noches. Bueno, primero, pues muchas gracias por esperarse al final del evento, literalmente. Vamos a tener una sesión flash sobre un tema que nos parece, creo que es bastante relevante, relacionado con las reglas del juego. Hemos estado asistiendo a distintas conferencias, a distintos eventos, y literalmente hablamos de innovación y hablamos de la interacción entre los distintos agentes económicos, acuerdos de cooperación, pero también a veces se olvida un poco el contexto en el cual se dan este tipo de acuerdos o participaciones de las empresas, y sin duda ahí las reglas del juego son importantes, ¿no? Y el contexto en el cual estamos actuando en México en estos momentos, pues como ustedes bien lo saben, es un cambio de transformación a nivel institucional incluso, ¿no? Tenemos un nuevo regulador en el sector de las telecomunicaciones, tenemos una nueva autoridad en materia de competencia económica. Y es bien interesante lo que escuchábamos en los paneles anteriores. Se mencionaba algo bien interesante sobre el tema de la innovación, de cómo detonar la innovación, los acuerdos entre distintos agentes económicos en las industrias. Cuando en otras jurisdicciones parece que el gran tema es cómo no interferir con la innovación que se está generando en los mercados. Entonces es como un poco contrastante. Y para discutir este tema de la nueva política de competencia en México, que habla de estas reglas del juego en el sector de telecomunicaciones, pero también el sector, sin duda, de mercados digitales, que es una parte mucho más dinámica, pues me acompañan dos verdaderos expertos en estas materias. Elena Estavillo, que no requiere mayor presentación, excomisionada del IFT y aparte experta en diversos temas, pero particularmente en mercados digitales, y mi estimado profesor Ramiro Tobar, un consultor económico y también profesor numerario del ITAM, también un experto en materia de competencia. Me gustaría, antes, tomarme un par de minutos, hablarles un poquito de algo que ustedes ya saben. La transformación que está ocurriendo actualmente en México pasa por esta reforma institucional, nuevo regulador de Telecom, nueva autoridad de competencia económica, y también hay un aspecto que me parece relevante, que es el tema de las facultades, de las nuevas elementos jurisdiccionales que tienen estas autoridades para intervenir en los mercados digitales y de telecomunicaciones. En mercados digitales, me parece que la reforma en parte resuelve uno de los problemas que teníamos, que era este tema de seguro lo recordarán, los conflictos competenciales, estas discusiones que había entre el regulador y autoridad de competencia, por una parte, en el sector de telecomunicación y difusión, con la autoridad de competencia, y que a veces generaba, me parece que a veces era muy claro quién intervenía, pero también a veces generaba este tipo de disputas. Me parece que uno de los méritos de la reforma es precisamente acabar con ese tipo de discusiones. Ahora tenemos una sola autoridad de competencia que va a revisar evidentemente los temas de competencia en el sector de telecom y evidentemente en los mercados digitales. Y algo que parece nuevo es el tema de la regulación, bueno, un elemento de las nuevas facultades de la autoridad de competencia que no existían y que ahora tiene que lidiar con este tema de la preponderancia y la definición de agentes económicos preponderantes. Evidentemente me gustaría que sea uno de los temas que vamos a discutir. Sin más, me gustaría comenzar con una pregunta un poco general para los dos sobre cómo debemos entender la política de competencia, encontrar ese sano equilibrio entre tener una política de competencia eficaz que preserve el interés público, que es finalmente para lo que está diseñada, sin que esto también atente contra la innovación tecnológica, que es el tema que llamamos común de este foro. No sé, Elena, si nos pudieras dar alguna interpretación. Bueno, sí.
Gracias y bueno, primeramente, muchas gracias por esperar aquí hasta el final. No es fácil, ¿no? Pero qué bueno. Y además muy contenta también por la invitación. Muchas gracias a DPL y por estar en esta ocasión como convocantes desde Centro I para la Sociedad del Futuro. Entonces es doble y triple gusto también desde Conectadas. Y bueno, voy a esto. Y ¿sabes qué? Me voy a regresar un poco, Víctor, porque creo yo que no se ha resuelto, ni se va a resolver esta cuestión que señalas, insistiendo en encontrar una frontera y una línea desde el lado y de un lado tenemos a la regulación y otra a la competencia. Tan no se ha resuelto que si vemos cómo quedó el procedimiento de preponderancia en la ley de competencia, pues vemos ahí que se va a estar yendo, ¿no?, ping-pong entre la Comisión Antimonopolios y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, porque lo cierto es que es un tema que está mezclado. O sea, es la misma naturaleza del reto regulatorio, que necesitamos ojos de competencia y ojos reguladores. Y ese reto va a seguir ahí. Y lo que se necesita y se ha necesitado desde hace muchos años es colaboración. O sea, y esa necesidad sigue ahí. Y mientras no haya colaboración entre los reguladores, vamos a seguir con estas insuficiencias. Se va a necesitar colaboración otra vez, porque en el proceso que ya mencionaste de preponderancia, pues sí, las facultades están del lado de la Comisión Antimonopolios, pero el trabajo está del lado de la Comisión Reguladora, que es quien va a tener que diseñar todas las regulaciones, revisar, proponer modificaciones, eliminaciones, etcétera. Entonces, lo que sucede es que esa es la realidad, y estarse peleando con la realidad y donde estos temas están mezclados y donde se requiere la colaboración, bueno, seguimos con ese mismo reto. Ojalá que esta vez sí se enfoque de una manera colaborativa. A mí me encantó algo que mencionó Nayeli en el panel anterior, porque habló de liderazgo colectivo. Eso es lo que necesitamos, un liderazgo colaborador, colectivo, abandonando protagonismos y buscando el interés público. Muchísimas gracias, Elena. Adelante, por favor, profesor. Buenas tardes, gracias por quedarse a acompañarnos. Igual mi gratitud a DPL Group, ya un conocido desde hace varios años, al cual le reitero mi reconocimiento por su existencia y su labor ininterrumpida durante todos estos años, desde que la palabra competencia empezó a ser algo común en el sector de telecomunicaciones en México. Coincido con la doctora Estavillo, muchos hubiéramos querido que se unificaran los criterios de competencia bajo la sombrilla o bajo un criterio puramente de legislación de competencia, o sea, del espíritu que traía y que ha sobrevivido desde 1992 y 93, que se crea la primera Comisión Federal de Competencia y que se emite la primera legislación de competencia en México, y fue en 92, se crea su primer autoridad en 93. Ese criterio ha superado ya cumple ya 32 años, y hubiéramos algunos querido que ese fuera el único que permaneciera. Sin embargo, en el 2013-14, con la reforma constitucional de telecomunicaciones, vino este criterio de preponderancia. Creo que les voy a dar, no soy yo para andar de chismoso, ¿no? Pero hay una cita de Otto von Bismarck que dice que no es bueno saber cómo se elaboran ni las leyes ni las salchichas, que es preferible ignorarlo, porque si nos dábamos cuenta, pues no quedaríamos muy satisfechos por lo hecho.
y es precisamente donde, para no faltar a la verdad, un exsecretario de Hacienda que publicó sus memorias. Este secretario de Hacienda fue alto directivo en una empresa de telecomunicaciones que era cuando la apertura a la larga distancia, y que después fue alto directivo de un operador móvil, que escribió sus memorias y son públicas. Ustedes las pueden buscar en un sitio muy global de libros, y que dice así, y abro la cita: mientras se elaboraba el proyecto, el miembro del gabinete responsable por la pluma del texto legal me pidió concentrar en 2 páginas lo que, conforme a mi experiencia, debía contener un cambio que llevara al mercado en la dirección deseada. El documento que le hice llegar tenía las sugerencias siguientes. Primero, que las reformas troncales se incorporasen en la Constitución. Segundo, plasmar en la Constitución una definición sencilla, simple, de monopolio, pero no llamarle así, preponderancia, consistente en tener o exceder el 50% del mercado. Con eso estaba bien. Sería una regla sin las complicaciones de la definición anterior. Su objetivo era cortar de raíz la cadena interminable de trámites judiciales, característica de nuestros procesos que hacen nugatorios los intentos de limitar la conducta de la empresa que es dominante. Tercero, negar al preponderante la suspensión de todos sus amparos. Ya se empezaba ahí a vislumbrar pues lo que ahora queda de los amparos, pero de ahí se empezó, digamos, a manipular. Este libro, si lo quieren consultar, porque hay muy buenos, como su título dice, recuerdos difusos y algunas indiscreciones, como la que acabo de realizar. Pero, como ustedes ven, no fue algo técnico, no fue algo económicamente sustentado, pero a diferencia de lo que es del contenido de una legislación de competencia del 92 y 93, tiene mucho mayor fundamento económico, funcionalidad, puede llegar a cumplir, y yo hubiera deseado que ya cumplió el mandato de preponderancia o lo que les acabo de dictar. Su objetivo, bien o mal, ya lo logró, ya se aplicó. Es tiempo de regresar a el marco internacionalmente reconocido. Gracias, Ramiro. Lo que comentó la doctora Estavillo es bien relevante, el tema de la importancia, dada la facultad que hay ahora en materia, digamos, de definición de agentes económicos preponderantes en la ley de competencia. Sí se requiere necesariamente que va a haber una cooperación muy estrecha, esperemos que sea más estrecha que en el pasado, en esta materia, porque es una materia bastante delicada. Y lo que es cierto es que cuando los conflictos competenciales acabamos en algunas ocasiones donde un órgano jurisdiccional, que no era el experto en la materia, era quien determinaba quién de las autoridades era quien tenía que resolver ese caso. Y en ese sentido creo que es un avance el que eso haya desaparecido, ¿no? El otro punto que comenta el profesor Ramiro también es bien importante, el tema de la preponderancia, y me gustaría retomar lo que acaba de comentar para ver cuáles han sido la figura de preponderancia continúa en la nueva ley, ¿no? Se va a seguir utilizando esta. ¿Cuáles han sido y me gustaría una pregunta abierta a los dos, cuáles han sido los méritos, los beneficios, los costos de esta figura como la hemos conocido en los últimos años y con la que vamos a tener que seguir viviendo en los próximos años, al menos hasta que exista una nueva reforma en esa materia? Doctor Estavillo. Yo creo que preponderancia desde el inicio de su aplicación fue dando frutos, ¿no? Y se ve en muchos indicadores de precios, de cobertura, de entrada de nuevos jugadores, porque estoy hablando también de telecomunicaciones y de radiodifusión, ¿no? Donde es muy visible. Pero en sectores tan dinámicos, algo que funciona en un momento, después
deja de funcionar si no lo renovamos, si no lo actualizamos. Y yo creo que ese sí es un gran desafío, cómo rejuvenecer, cómo actualizar esta figura. Y aquí yo creo que el reto es, tenemos que aprender de lo que hemos estado viendo. Yo creo que tenemos un reto de hacer esos procedimientos más ágiles, menos pesados. La verdad es que son muy costosos, tanto para la autoridad como para las empresas. Estos procesos son muy largos, además no son procesos colaborativos. Esto habría que tener ahí sí mucha creatividad e innovar en cómo transitar de una mejor manera, porque estos procesos son de conflicto. No se está tratando de buscar nuevas soluciones, sino es un conflicto directo. Es yo gano, tú pierdo. Y esta lógica no nos está ayudando nada a avanzar. Y necesitamos también regulación más ágil. No es una buena idea revisar cada 2 años todo el esquema regulatorio. Es muy amplio. Son cientos de medidas, algunas de ellas sumamente técnicas. Hay que revisar con mucho detenimiento y no vale la pena revisar todo. O sea, esto debería ser modular, revisar lo que haya que revisar, colaborativo. Hay que buscar soluciones y no entrar en pleitos. O sea, y esta lógica de suma cero, ¿no? Que hay alguien que pierde y alguien que gana. Y eso sí requiere como mucha creatividad, renovar los procesos, hacerlos más rápidos, menos costosos. La verdad es que nadie gana con estos procesos. Consumen tantos recursos de todo mundo y yo creo que ahí sí tenemos un gran reto, ¿no? De innovar en esta regulación. Porque además, pues para que también siga teniendo efectos, ¿no? Que siga, yo creo que sí se han, como que se llegó a una, ¿cómo se dice? Como una meseta, ¿no? A una meseta y no lo podemos mover. Y es muy importante moverlo. Y también actualizar los análisis. Ahorita estamos en temas de competencia y está el reto de los dos lados, porque yo creo que tenemos también ya que empezar a analizar no mercados, sino ecosistemas de mercados. Los mercados digitales son complejos, tienen muchos elementos y también esta visión tradicional de competencia, de la oferta, la demanda, te vendo, me compras, ya no funciona en los mercados digitales. Entonces también tenemos que renovar eso. Vamos a ecosistemas. A veces te compro algo con dinero, a veces no, a veces te doy mi tiempo, a veces te doy mis datos, a veces te doy mi tráfico y yo te lo doy a ti y tú se lo das a un tercero, pero no me lo regresas directamente. Esto sí exige una renovación completa y es un reto también para la autoridad de competencia, que entre con esta visión a los mercados digitales. Sí, claro. Profesor. Bueno, yo creo que la doctora Estavillo ha dado el panorama muy claro de cómo son ahora los mercados en un ecosistema digital. Y no solamente se va a quedar ahí, se va a complicar mucho más. Entonces, hay esquemas colaborativos, esquemas que a pesar de ser colaborativos implican competencia entre entidades, entre ecosistemas, y yo creo que no quedó más a la medida de esto que el reciente premio Nobel, que precisamente hablan de cómo se describe el cambio tecnológico, cómo es necesario para el crecimiento, e identifican, porque los tres economistas que fueron galardonados, mencionados en el premio Nobel, señalan sus recomendaciones respecto a política de competencia como darle prioridad a la innovación, no darle prioridad a la que sobrevivan competidores, sino que ellos identifican el proceso de competencia como un proceso de innovación continua. Y si algo hemos escuchado a lo largo de este evento, es precisamente que necesitamos ese proceso de innovación. Entonces, cuando la competencia la ponderemos, no con el criterio de finales
los últimos 20 años del siglo XX, sino con nuevos criterios donde se privilegie qué tanto hay que revisar si no hay innovación, si se obstaculiza la innovación, sino qué tanto están innovando y no tanto cómo evolucionó el precio en los últimos años. Lo importante no es que el consumidor, ya como aquí se dijo, quiere algún precio menor cada vez, no. Lo importante es que quiere algo nuevo, algo diferente, algo, como aquí se dijo, a la medida del usuario. Yo creo que estos criterios de competencia deben ser los que penetren dentro de esta relación colaborativa entre las dos entidades que sí, en efecto, van a tener que estar yendo y viniendo oficios en algunos casos. Gracias. Y ya para concluir, ya estamos literalmente sobre tiempo. Esto es bien interesante lo que acaban de comentar los dos. Y siempre se lo digo a mis alumnos una y otra vez, los agentes económicos que innovan en los mercados, por definición, son monopolios, porque generan mercados, entran en nuevos, innovan, generan un nuevo mercado, son los primeros, son los entrantes, son los que están, y por definición son monopolios. Entonces, creo que esta visión tradicional de la política de competencia conflictúa un poco con esa visión de la innovación, y creo que se tiene que ponderar más la importancia de la innovación en los nuevos mercados. Un mensaje final, por favor, adelante. Sí, ¿sabes qué? Porque tengo que nada más complementar algo, la innovación, pero no la innovación a secas, la innovación sustentable, responsable. Y eso nos tiene que dar una mirada también de largo tiempo, una mirada dinámica. Este proceso de innovación se puede sustentar. Y ahorita mismo hay una discusión global que México se tendría que incorporar en cuanto a cuál deben ser los objetivos de la política de competencia. Y no con una visión monolítica de eficiencia o de innovación, sino tener como una visión más amplia, ver cuáles son los efectos de estos procesos dinámicos en los mercados laborales, en la elección de los consumidores. Y no estamos participando en ese debate, porque no es la innovación sola, sino una innovación sustentable, y tiene también que ver con todo este proceso de revisión de los fundamentos del capitalismo, por un capitalismo consciente, con un enfoque de sostenibilidad social. Entonces, me parece que esto también es bien importante y México tendríamos que estar participando en este debate. Sí, sin duda. Adelante, profesor, mensaje final. Sin duda, este cambio de visión, como bien es necesario que lo tengamos, tanto del lado del regulador como del lado de otras autoridades alrededor porque son varias y cada vez van a ser varias las entidades públicas y privadas que van a estar inmersas en una revolución, porque si, como antes hablábamos de las telecomunicaciones y de la penetración de conectividad, de la fibra óptica, del .com, de la burbuja de principios del siglo XXI, ahora se habla de la burbuja de la inteligencia artificial. No había centros de datos. Me acuerdo aquí con nuestro compañero aquí Jorge Fernando Negrete, en nuestro léxico no había esos términos que ahora hay. Entonces, y México debe estar preparado para discutir y participar en esos temas, porque los algoritmos ya están aquí y lo único que va a pasar es que se van a incorporar más dentro de la vida de las transacciones comunes de los mercados. Igual, como el profesor Pavón decía, y también precisamente hoy les dije a mis alumnos, es que para permanecer en el mismo lugar hay que correr lo más rápido posible. Si no queremos estarnos rezagando cada vez más, tenemos que estar incorporando al menos el cambio tecnológico de una forma sustentable y sostenible. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar hasta aquí. Gracias.